Un saludo cordial a cada uno en esta ocasión. Nuevamente estamos reuniéndonos en este día y vamos a tener el privilegio de escuchar a nuestro hermano Leonel Molano de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Nuestro hermano Leonel ha trabajado a nivel nacional en la iglesia colombiana y se destaca ahora como maestro en diferentes instituciones educativas y pues un líder tremendo, y él nos va a compartir acerca de la historia de la iglesia en Colombia. Hombre, qué gusto tenerle, Leonel, con nosotros en este día. Es un privilegio enorme y qué bendición de veras que está con nosotros. Algunas palabras de saludo, siervo. Mi hermano Max, muchísimas gracias. Es un honor, un privilegio para mí atender a su invitación, esta invitación de las Asambleas de Dios de MM33. Y no, pues qué maravilloso saber que es un tema que a nosotros, los que pertenecemos por lo menos a las Asambleas de Dios, es del primer interés. Un saludo cordial a todos aquellos que puedan escuchar estas palabras, estas charlas, y que podamos compartir algo desde Colombia. Qué buen hombre. Pues mire, ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de la historia de la iglesia en Colombia? ¿Cuándo llega la iglesia evangélica al país? Y luego, ¿cómo después de haber llegado la iglesia evangélica, llega también el movimiento pentecostal, ¿verdad? Como parte de la iglesia evangélica. Adelante. Podemos nosotros, como dicen los historiadores, hundir las raíces por allá precisamente en la llegada de los conquistadores. Los conquistadores que trajeron pues de España, ¿no? Para América Latina, pues desde España y Portugal. Pero de España para Colombia. Pero ¿qué ocurrió? Que luego de la conquista vinieron también, por ejemplo, los ingleses hacia las islas del Caribe. Y en las islas del Caribe nosotros tenemos unos islotes muy importantes de muchísimo turismo. Es temporada alta todo el año. Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Claro. Allí viven aproximadamente en este momento unas 90,000 personas propias de ahí, y otros que han llegado del continente, de parte nuestra. Ellos están a una distancia de más de 2,000 kilómetros de la costa colombiana, en el Mar Caribe. Estamos frente a Nicaragua a 200 kilómetros. Estamos más cerca de Nicaragua. De Nicaragua que de Colombia mismo. Claro, y por eso históricamente se ha desatado un conflicto que se ha mantenido, se han presentado muchos tratados, porque la cercanía tan grande de esas islas y esos islotes y cayos tan cerca de Nicaragua, pero históricamente fueron siempre de Colombia, hasta hoy son de Colombia. A esa isla de San Andrés llegaron, por ejemplo, barcos piratas ingleses, y se habla muchísimo allí, por ejemplo, de la gruta del pirata Morgan, una leyenda que el pirata Morgan escondió sus tesoros en esa isla de San Andrés. Y entonces ahí está la cueva de la gruta del pirata Morgan. Es turística, ¿no? Pues claro, lo han explotado. Pero, ¿qué sucedía? Que los que venían, esos ingleses que venían, traían esas raíces protestantes de Inglaterra. Entonces, celebraban supuestamente reuniones. Si alguien moría, pues celebraban a la usanza del protestantismo inglés. Lo cierto es que los aborígenes de ahí recibieron esa información del movimiento protestante. Entonces, los primeros que llegaron ahí fueron bautistas a evangelizar, y los hermanos de San Andrés fueron bautistas. Más o menos, ¿en qué año estamos aquí ubicándonos? Estamos hablando de 1550, 1600. Después de 1600 es que esas islas fueron colonizadas, al punto que hoy en día todavía, por ejemplo, la isla de Providencia, el 100% son protestantes bautistas.
La isla de San Andrés. Hace unos años yo estuve allá dictando un seminario en la Iglesia de Asambleas de Dios, pastor de allá, y él invitó a hermanos que querían estudiar seminario bíblico en esa isla, y cuando yo estuve presente llegamos 23 estudiantes. Digo, uy, 23 estudiantes, qué tremendo curso, pero de Asambleas de Dios solo había 4 estudiantes. Los 19 restantes eran de diferentes iglesias bautistas. Ellos tampoco tenían seminario allá. Entonces, llegaron porque eran familiares del pastor, porque el pastor es de San Andrés Islas, apellido Brown, Arnold Brown. Y entonces todos allá son Brown, el 50% de los sanandresanos son de apellido Brown, es el apellido más conocido. Entonces él invitó cualquier cantidad de amigos, familiares, llegaron en la isla, en la lista todos eran Brown, 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 Brown. Yo vea, entonces allá yo me di cuenta que en ese momento había 37 iglesias en esa isla, 37 iglesias y una iglesia católica. Sí, hay católicos. Una iglesia católica, las otras 37 protestantes, pero de esos protestantes había una de renovación carismática, evangélica, la de las asambleas de Dios, otro grupo pequeño que era como de línea pentecostal, las otras 33, todas bautistas. En cada barrio, en cada sector de la isla hay una iglesia bautista. Y en algunos casos el culto en los dos lenguajes, en bilingüe, español y en inglés. Tremendo. Esos son los inicios. Todavía es bilingüe, ¿no? Bueno, ¿y en qué año más o menos llega al continente mismo, pasa de la isla al continente mismo, territorio colombiano? Bueno, ya después de esos años viene precisamente de Inglaterra. Se habla de un coronel Fraser y un coronel Lancaster, que trajo una modalidad de colegios que se llaman los colegios lancasterianos. Y él comenzó en Barranquilla, Costa Caribe. Comenzó abriendo colegios lancasterianos. ¿Qué eran esos colegios? La modalidad era que él no usaba muchos profesores, porque no había. Entonces, al niño más aventajado se le instruía, se le orientaba, y ese niño más aventajado servía como monitor, como tutor. Si había otros niños grandes, a ellos se les enseñaba y se les entrenaba para ser tutores de los otros más pequeños y los otros cursos. Y así pues se le evitaba una cantidad de costos y permitía que la educación se propagara. Y él en esos colegios trajo fue el formato de Inglaterra para enseñar la Biblia, para enseñar a los niños los de la palabra. ¿El comienzo de los colegios lancasterianos es para el siglo XIX? Para el siglo XVIII, más o menos. Estamos con el tema ya de la República, y más adelante va a ocurrir que, por ejemplo, el mismo Simón Bolívar, el libertador de las 5 repúblicas, o 6 con Panamá, en ese momento Panamá estaba unida a Colombia, que liberó a Colombia, Venezuela, Colombia con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Simón Bolívar, muy famoso, al lado de otro gran colombiano llamado Francisco de Paula Santander. Eran opositores. Pero llegó en un momento, sobre el siglo XVIII, un señor, un colportor de las Sociedades Bíblicas Unidas, vino de Inglaterra para establecer, de acuerdo al modelo que ellos manejaban, una casa de la Biblia. Eran ideas liberales, ¿no? Que iban en contra, pues, de la iglesia ya tradicional que estaba establecida. Pero la propuesta de abrir una casa de la Biblia, no con el deseo ni la animosidad de entablar alguna confrontación con la iglesia católica, sino para promover la lectura de la Biblia. Ese era el formato. Y el señor Diego Thompson logró en la alta sociedad que el mismo gobierno apoyara el abrir efectivamente, y de esa manera establecer unas relaciones muy fuertes con Inglaterra o con el Reino Unido. Le favorecía a Colombia sobre el siglo XVIII, claro, le favorecía cuando está en plena revolución con la América Latina de liberarse de España. Entonces le favorece una casa de la Biblia. En todos los países llevan ese formato. En Colombia llegó muy bien, tanto que en la primera acta que se firma,
el libertador Simón Bolívar dio la autorización para que se creara la Casa de la Biblia. Y Francisco de Paula Santander estuvo en la reunión y firmó para que efectivamente se iniciara una Casa de la Biblia en Colombia, en Bogotá, y altas personalidades seleccionadas firmaron ese momento. Ahí se puede decir que entró como con carta abierta, oiga, la Biblia desde el lado protestante, porque era que viniera Inglaterra, el Reino Unido, que era protestante. Entonces, la única exigencia que hizo la Iglesia Católica es que tendrían una representación y un sacerdote estuvo presente en la junta que se nombró. Ese fue, digamos, la puerta. Porque ya se podía traer la Biblia y al lado de eso se podía predicar, los protestantes podían también distribuir la Biblia. Entonces el proyecto fue así, inicialmente distribuyendo la Biblia, que la gente la leyera. Y la iglesia comienza a crecer, ¿no? En ese momento. La iglesia comienza por lo menos a hacer presencia. ¿Por qué? Mucho extranjero, mucho inglés. Mucho inglés viene y esos que vienen europeos, ingleses, alemanes, son protestantes. Entonces ellos tienen autorización para hacer sus propias reuniones. Las hacen en Bogotá, las hacen en Barranquilla, las hacen en Cali, donde hay representación de... Entonces, podemos tomar como un punto de partida ya diríamos, como con cédula, decimos en Colombia. Cuando tiene cédula la persona es porque ya es mayor de edad, entonces ya puede moverse en cualquier lugar. Tiene su número de identificación. Entonces la iglesia, con ese aval del libertador Simón Bolívar, que era el presidente, y de Francisco de Paula Santander, y toda esta junta que se nombró, se puede decir, no, ya tiene libertad. Ahora, ¿quiénes tenían libertad? Aquellos que eran, por ejemplo, diplomáticos de la corona inglesa, diplomáticos alemanes, eran protestantes. Y a ellos no se les iba a obligar a estar en las reuniones católicas. Ellos tenían libertad de celebrar sus propias reuniones, invitar a los amigos que quisieran de la alta sociedad. Entonces, podían hacerlo. Esos son los inicios, diríamos, de la iglesia cristiana en Colombia, ya con libertad. Se calcula... Esto entonces estamos hablando en el siglo XIX. ¿Y cuándo llega el pentecostalismo a Colombia? ¿Cómo es la historia ahí? Me gustaría partir de un número. Se calcula, porque hicieron censo, luego de esos avances iniciales, se calcula que para el comienzo del siglo XX, para 1900, en Colombia se dice que había 5.200 cristianos protestantes en Colombia, hace 122 años. 5.200 cristianos censados en todo Colombia. Es decir, la iglesia en más de un siglo había llegado a 5.200, con dificultad, porque de todas maneras la iglesia tradicional lo impedía para llegarle a las masas. Pero ahí ya estaba llegando, ya había llegado en ese tiempo la iglesia presbiteriana con sus colegios, haciendo su obra social de esa manera y haciendo presencia. La iglesia bautista empezó a llegar. Ya en el siglo XX, cuando comienza el mover pentecostal en el mundo, todos estos avivamientos de Gales, en África, en Topeka, en la calle Susa, va a ser para 1932. Se considera que los primeros que llegaron son los esposos Wagner. Perdón, Wagner, ¿esto es la iglesia pentecostal en general o las asambleas de Dios? Las asambleas de Dios. Entonces, en ese orden, más o menos llegan así. Para 1932 llegan los misioneros Wagner a Colombia para hacer culto pentecostal. Para 1937 llega lo que conocemos como la Iglesia Pentecostal Unida, pero que son de una línea pentecostal. No compartimos muchas ideas con ellos, pero ellos llegaron para 1937 para hacer una presencia pentecostal. Y para 1946 llega la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, iniciada por la hermana Anne Sample McPherson.
Esas serían como las 3 fechas de la llegada de la iglesia pentecostal. Pioneros entonces, Asambleas de Dios con los esposos Wagner. Ellos inician en una pequeña ciudad, en ese momento es de unos 300,000 habitantes, pero para 1932, estamos hablando de hace 90 años, era una ciudad que no superaba los 50,000. Ha crecido muchísimo. Y la idea es que la iglesia tradicional y las autoridades, la gente no permitía llegar a las grandes ciudades. Era muy difícil iniciar una obra evangélica en las grandes ciudades. Entonces, los misioneros iniciaron por algunos pueblos que en cierta manera lo permitían. La ciudad de Sogamoso está más o menos en automóvil de Bogotá hacia el norte de Bogotá, a 3 horas y media, unos 250 kilómetros al norte de Bogotá. Retirado para ese tiempo, lejos, pero allá inició las Asambleas de Dios y el primer culto pentecostal se puede decir que fue el 1 de abril de 1932. Ese fue el primer Primero de culto abril pentecostal. de 1932, tremendo. Señor, esa fue la fecha que se calcula, pues inició el pentecostalismo con las Asambleas de Dios en Sogamoso, Colombia, es departamento de Boyacá. Y ahí, 90 años, más adelante, exactamente, ¿no? sí, exactamente, más adelante, sí, estamos sobre los 90 años, más adelante ya ellos inician la obra. Y aquí me gusta decir algo, no sé si se me permita, hermano Max, pero hace parte de la historia del pentecostalismo. En ese primer culto, estuvieron presentes unas familias, pero la historia lo registra y hay un libro de historia de la iglesia, de las Asambleas de Dios en Colombia, de una misionera nuestra, historiadora, la hermana Judy Bartel, le hacemos el reconocimiento. Ella escribe un libro sobre la historia de las Asambleas de Dios en Colombia y ella registra con entrevistas y todo que en ese primer culto de las Asambleas de Dios pentecostal estuvo presente una familia de apellido Molano. Yo le hice seguimiento y sucede que todos mis familiares, mis antepasados, bisabuelos, son de allá, de esa zona. Quiere decir Estuvieron que en la primera reunión pentecostal. estuvieron, estoy Increíble. hablando de más o menos de bisabuelos Claro. tal vez, quizá Wow. tatarabuelos, estuvieron presentes en el primer culto pentecostal, los Molano, lo que significa para mí una gran responsabilidad como una tercera generación de esos primeros Molano que estuvieron en el primer culto pentecostal. Y más adelante, cuando se organizó la iglesia, ya la iglesia en Sogamoso, en esa reunión, en esa primera asamblea de miembros, estuvo presente también la familia Molano. La hermana Judy Bartel hace el registro histórico en su libro esas 2 veces. Dije yo, oiga, ese libro yo lo tengo subrayado en esas 2 partes nomás. Muy interesante. porque Bueno, porque yo creo que eventualmente vamos a tener a la hermana Yuri Bartel con nosotros en excelente. estos programas. Excelente. Claro. Entonces, ahí comenzó el asunto y de esos 5,200 creyentes para entrar el siglo XX, ya las cifras empiezan a cambiar después, porque las Asambleas de Dios y luego la Iglesia Cuadrangular, los Discípulos de Cristo, la Iglesia de Dios y otros movimientos pentecostales que llegaron mucho más adelante, comenzaron a hacer presencia y a abrir iglesias, al punto que, bueno, las Asambleas de Dios de repente sobre los años 60 y 70 vino como una explosión fuerte en Asambleas de Dios, que de esa iglesia que tuvo en Sogamoso, después abrió en Bogotá, al sur, luego al norte, luego abrió en Cali, abrió en Barranquilla y empezó un mover con ese sentir siempre. Yo recuerdo que, de lo que yo recuerdo y lo que me enseñaron también, siempre nuestro hermano Melvin Hutch, que fue el que enseñó los principios de autosostenerse, autopropagarse, administrarse. Entonces, y formar obreros, mucho llamado al ministerio, se insistía muchísimo en el llamado al pleno ministerio.
con el Y respaldo del Espíritu una Santo. pregunta, de 1932, digamos, a 1960, la iglesia se está ubicando en el área de Bogotá, supongo, ¿no? Sí, más o menos para el año 1960-68 establece la primera iglesia en Bogotá. Se llamó Templo Betel. Hoy en día Sí. se llama Cielos Abiertos, Ministerio Internacional Cielos Abiertos, pero por más de 50 años fue la iglesia pionera, la iglesia madre de muchas iglesias. Esa iglesia Betel abrió muchas iglesias y cada iglesia que se abría, habría otros, lo que llamaban en ese tiempo campos blancos, que hoy en día le llaman células o Sí. grupos familiares. ¿Sí? Campos blancos, y todos esos campos blancos se convirtieron después en iglesias y algunas de esas iglesias permanecen y son iglesias grandísimas. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una iglesia, se abrió la iglesia Betel y luego se abrió hacia el norte de la ciudad, el barrio 7 de agosto, se abrió la iglesia que se llamó la Iglesia del Norte. Y esa iglesia del norte, que hoy se llama Comunidad Cristiana de Adoración Osana, pero antes era la Iglesia del Norte, comenzó a abrir campos blancos en diferentes barrios de Bogotá. Por ejemplo, barrio Fontibón, barrio El Tejar, barrio Quirigua. Y la iglesia, por ejemplo, del barrio Fontibón, todavía está, se llamaba Dios Proveerá, hoy se llama que Jesucristo provee, Pastor Alcides Camargo. Es una iglesia que está estrenando un edificio como para 1.000 personas. De ese Porque, campito blanco quedó en eso. El pastor fundador ya falleció. Abrieron otra en el barrio El Tejar, un grupito. Había dos grupos ahí de Asambleas de Dios cerca. Y alguien dijo, ¿por qué no los unimos para unir esos dos campos blancos en uno solo? Y la llamaron Iglesia Manantial de Vida Eterna. pero eso, Tiene esa iglesia más de 55, casi 60 años tiene esa iglesia. Y hasta hoy se llama así, Iglesia Manantial de Vida Eterna. Y de ser un pequeño grupito y luego los dos grupitos unidos, 40 personas, hoy en día es uno de los ministerios más reconocidos en Colombia, no solo en el ámbito pentecostal, sino en toda la iglesia cristiana. El pastor Eduardo Cañas Estrada, un ministro y un ministerio que ha formado muchísimos pastores, ha abierto muchísimas iglesias, es de esas iglesias que llenan los estadios de fútbol con 40.000, 50.000 personas. y me encanta Coliseo, por ejemplo. que toca ese tema de la iglesia Hermano Cañas y cómo comenzó. Ahora, vamos a dedicar un tiempo especial para hablar, que usted nos explique acerca de el fenómeno de crecimiento que se está dando en Colombia, ¿no? Pero antes, ¿por qué no nos habla un poquito qué es lo que ocurre, cuáles son las dinámicas que comienzan a ocurrir para esa explosión de finales de los años 1960, comienzo de los 70? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo están los hermanos respondiendo? ¿Están sufriendo por ser evangélicos? ¿Tienen algún tipo de persecución o cómo es la situación en esos años? Gracias. La historia nos dice, la historia de Colombia nos dice de la persecución tan fuerte que desató la Iglesia Católica, unida a lo que se conoce como el Partido Conservador. El Partido Conservador, siempre hubo dos partidos, Partido Conservador y Partido Liberal. Partido Conservador es cerrado a las cosas, mantener sus cosas y no permitir nada externo. El Partido Liberal, eso viene desde Simón Bolívar y Francisco de Pablo Santander, desde los iniciadores de Colombia. Francisco de Pablo Santander más conservador, Simón Bolívar más liberal. Entonces eso se mantuvo ahí y Colombia llegó a dividirse, hubo guerra civil fuerte, la guerra de los 1000 días es famosa, fue una guerra civil entre partidos, entre colombianos. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, los pueblos se volvieron unos conservadores y otros liberales. Donde había liberales, no se permitía que hubiesen conservadores, tenían que salir de esos pueblos. Y donde había conservadores, no se aceptaban liberales. Fue una cuestión muy complicada por sus terrenos, sus tierras, sus heredades. Pero a muchos cristianos que estaban en pueblos liberales, pues tenían problema porque ahí sí podían estar. No había problema de ser cristiano o protestante. Pero en los pueblos conservadores
bien complicado, bien difícil. Y la persecución era fuerte. Entonces, los cristianos evangélicos fueron perseguidos y hay, hasta hace unos años, hay una organización cristiana que se llama SEDECOL, que ahora ya quedó SEDET, que significa Confederación Evangélica de Colombia. Esa SEDET, que aglutina todas las iglesias en Colombia para hacer presencia ante el Estado colombiano, presentó un informe de cómo en 50 años, en cierta manera, de violencia en Colombia, en 50 años, la cuota de pastores de la iglesia cristiana, unidas todas las iglesias, superaba los 300 muertos. Pastores. Increíble. ¿En qué año es esto, muertos, más o menos? ¿En qué año más o menos? Estamos hablando desde la violencia de 1948 que se desató, 50 años, es decir, pasado el 2000, del 48 al 2000 más o menos. Muy bien. Esto está interesantísimo. Vamos a ir terminando por acá, pero vamos a tenerlo en el siguiente segmento. Ahí quisiera que nos explicara más del tema explosivo que ha comenzado a ocurrir en Colombia, qué sé yo, en los últimos 25 años, 30 años tal vez. Y qué tremendo. Pues muchas gracias, siervo, por estas explicaciones preciosas. Y recordemos, estimados hermanos y amigos, el propósito es revisar la historia para hablar y ver de lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en su iglesia y dónde estamos ahora y cómo esto traerá. Estamos esperando que ocurra nuevamente un avivamiento tremendo en todas partes antes de su venida. Muchas bendiciones, muchas gracias, hermano Lionel, y estamos siguiendo entonces en un momento en el siguiente episodio.